días a todos y a todas. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Bueno, es un privilegio, un honor estar aquí iniciando el seminario. Quiero partir advirtiendo, puesto que ya en el título se anuncia un poco, algunas posturas que intento sean provocadoras para generar diálogo, ¿no? Para que esto no sea solamente un monólogo. Por eso es que allí, ya en el título, tomo partido, ¿no? Y defino la accountability como una política y no necesariamente como una herramienta u otra denominación que solemos encontrar en la literatura, ¿no? Eso significa ubicarse desde una postura particular. ¿Me permiten sacar la mascarilla? Porque si no, voy a ahogar acá. Gracias. ¿Cuál es mi intención en esta presentación? Poder establecer una relación entre estos dos tipos de políticas, ¿no? Tanto la política de evaluación de accountability como la política de igualdad de oportunidades presente en el sistema educativo chileno. ¿Por qué intentar relacionarlas? Porque a mi juicio ambas políticas tienen un fuerte impacto en el eje central de lo que ha sido el discurso oficial de la política nacional en relación con alcanzar calidad y equidad en el sistema educativo chileno. Quiero partir haciendo una breve contextualización con algunos antecedentes que a lo mejor, sobre todo para los colegas extranjeros, no necesariamente son conocidos, algunos serán coincidentes con lo que ocurre en sus países. En primer lugar, decir, bueno, que ambas iniciativas, ambas políticas, ¿cierto?, emergen como parte de las recomendaciones de organismos internacionales, ¿no? Tales como el Banco Mundial, la OCDE, la UNESCO, el PREAL, entre otras instituciones que convocan a los países, particularmente los países en desarrollo, y proponen que este tipo de políticas, ¿cierto?, pueden ser las políticas que pueden apuntar hacia un desarrollo, digamos, emulable al primer mundo. En segundo lugar, decir que estas políticas en realidad no son tan nuevas, sino que son políticas que ya empiezan a emerger con fuerza a partir de la década de los 80, particularmente la idea de la igualdad de oportunidades, ¿cierto?, como modelo de justicia social, está presente en la Constitución del 80, y luego en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza de 1990 se recoge ya de manera explícita. Lo mismo pasa cuando revisamos la Ley General de Educación actual vigente, ¿cierto?, donde nuevamente, ¿cierto?, se afianza esta idea de igualdad de oportunidades, de igualdad de oportunidades y también recogiendo esta idea de la inclusión educativa, ¿no? Es decir, que no hay un giro real respecto digamos, del supuesto de fondo o el concepto de justicia social que se maneja en el sistema educativo a propósito de las demandas de los estudiantes, que llevó, digamos, a la transformación de esa ley. Por su parte, la política de accountability se remonta al año 88 si consideramos el SIMSE, el Sistema de Medición de la Calidad de la Educación, en tanto prueba estandarizada, ¿cierto?, para medir resultados de aprendizaje e informar de ellos al conjunto de la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, esta medida, esta forma de evaluar, se empieza a constituir como un referente de calidad educativa. Por otro lado, ambas políticas tienen esta pretensión, ¿cierto?, de universalidad, es decir, que se proponen como una solución para todo el sistema educativo, independiente de las particularidades, ¿no? Y es un aspecto también bastante que impacta de manera particular en todos los contextos con diversidad cultural, ¿cierto?, territorial, lingüística, etcétera, ¿no? Tiene un impacto inmediato. La generación de información que genera este tipo de políticas va de alguna manera clasificando el sistema y entonces va determinando quiénes tienen el atributo de calidad y ofrecen calidad y equidad dentro del sistema y quiénes no.
Esto en el marco de una descentralización de gestión, pero desde una centralización de todo el currículum nacional, ¿no? Se produce este juego que de alguna manera es característico del tipo de educación que nosotros asumimos a partir de la década de los 80. Y que esta centralización es una centralización que básicamente se regula a través precisamente del sistema de rendición de cuentas, a través de esta política de medición de la calidad de la educación que conocemos como CIMSE aquí en Chile. Bueno, vamos observando a lo largo del tiempo, algo que también ya está muy dicho, por eso lo estoy diciendo en términos generales, ¿no? Cómo el sistema empieza a distribuir la población estudiantil en función directa, digamos, de las condiciones socioeconómicas de las familias de las y los escolares. En los tres, digamos, sistemas que tenemos nosotros implementados en Chile, ¿cierto? A través del sistema municipal, siendo como sistema público, el particular subvencionado y el particular pagado. Ahora, frente a este escenario, las preguntas obvias, por supuesto, son, bueno, ¿cómo aumentar los resultados de aprendizaje, no? Cómo recuperar los talentos académicos presentes en el sistema, ¿no? Sabiendo que los talentos académicos se distribuyen de manera aleatoria, ¿cierto?, al azar, independientemente de la condición socioeconómica de las personas. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado lo que hace es que estas problemáticas, ¿cierto?, las intenta corregir vía nuevas leyes, ¿cierto?, o implementación de nuevos programas. Por ejemplo, en el caso de la ley CEP, que intenta corregir o reparar de alguna manera las carencias sociales, afectivas, de riesgo, en la cual están determinados grupos escolares, ¿cierto?, que están apareciendo cada vez más vinculados con bajos rendimientos en resultados de aprendizaje. Los liceos bicentenarios, que tratan de hacer desde la perspectiva de la igualdad de oportunidades, ¿cierto?, es recoger a todas las personas con talento académico y reunirlas en un solo lugar, ¿no?, para poder potenciar su desarrollo cognitivo, puesto que esas son las personas que tienen la posibilidad de ocupar los mejores puestos de la sociedad futuro. Lo mismo hace el programa PASE, ¿no? Y podríamos dar una serie de otros programas, ejemplos, los cuales se han ido tomando decisiones a propósito de los resultados que vamos obteniendo en este tipo de pruebas. Obviamente, todas estas intervenciones, los resultados han sido bastante escasos. ¿Qué hay en el trasfondo de estas políticas que hace que no hayamos logrado avanzar según lo que se nos había prometido que avanzaríamos? ¿Qué es lo que encuentran en común? Una de las primeras cosas que uno puede observar es que tanto a nivel de lo que es la política de accountability como a nivel de igualdad de oportunidades, hay una característica común, que cuando uno busca o trata de entender de qué se trata, hay una polisemia enorme de los significados, ¿no? Por ejemplo, ahí en un trabajo de Riquelme publicado en 2018 encuentra 14 definiciones de cómo se podría traducir accountability. Y en esas 14 definiciones hay muchas contradicciones, ¿no? O sea, por un lado, por ejemplo, bueno, es rendir cuenta, que es lo que más usamos, pero también se reduce como información, como democratización, transparencia, pero también como sanción, por ejemplo, lo contrario, como control, o como probidad, como buenas prácticas, como ética, entre otras, ¿no? Y una cosa similar pasa cuando uno mira el concepto de igualdad de oportunidades. También es un concepto polisémico, porque a veces significa que es la misma oportunidad para personas con iguales talentos. En otros casos, la misma oportunidad para quienes quieren competir. Es la misma oportunidad para quienes se esfuerzan y se les apoya, por ejemplo. Ahora, ambos conceptos tienen también la particularidad de que dan pie a la configuración de diversos modelos desde los cuales se puede implementar cada una de las políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en función de a qué responde. En el caso de accountability hay que preguntarse, bueno, ¿de quién se espera que rinda cuentas? ¿No? ¿A quién se le debe rendir cuentas?
sobre qué se rinde cuenta y cuáles son las consecuencias de esa rendición de cuentas. Entonces, si uno hace esas preguntas, los modelos que se van configurando son muy diversos, ¿no? En función de dónde se ponga el foco. La literatura también describe una gran cantidad de modelos desde los cuales aplicar esta política. Por ejemplo, la gerencial, la participativa, la legal, la profesional, la de mercado, la reflexiva. Ustedes ven que también hay bastante extremos respecto de dónde uno podría aplicar la política, ¿no? No es lo mismo aplicar una política de accountability desde la participación o la reflexión digamos, a ponerse en una situación, por ejemplo, más gerencial, como el caso que nosotros tenemos en Chile, o de mercado, como también se caracteriza. En el caso de la igualdad de oportunidades también observamos algo similar. Hay diversos enfoques, ¿cierto?, de igualdad de oportunidades dependiendo de, bueno, igualdad para quién, respecto de qué, desde qué condiciones, con qué finalidad, qué es lo que buscamos cuando planteamos igualdad de oportunidades. Rawls identifica tres modelos en su propuesta de justicia como equidad, ¿no? En la cual se basa mucho la propuesta que se ha intentado, por lo menos, asumir en Chile. El modelo de igualdad natural, el de igualdad liberal y el de igualdad democrática, ¿no? Marcando, bueno, notorias diferencias entre uno y otro. Bueno, no me funcionaba avanzar. ¿Por qué planteo que estas políticas no contribuyen a la equidad, a la calidad y a la equidad? ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, primero que esta información, ¿cierto?, a gran escala que otorgan las pruebas estandarizadas, no necesariamente induce a mejoras educativas, ¿no? Sino que muchas veces termina estigmatizando, ¿cierto?, a quienes salen desfavorecidos en estas evaluaciones. Es decir, que esta hipótesis de que en la medida que la gente se informa que está mal, se va a movilizar todo para mejorar, generalmente no resulta, ¿no? En la literatura, al menos yo he encontrado solamente el caso de Polonia, donde muestran que ellos lograron subir mucho los resultados PISA, ¿cierto?, como país, como colectivo, pero no he encontrado otra experiencia así a gran escala de ese nivel de éxito. El resto de los países informa, la verdad, resultados bastante heterogéneos y disímiles, ¿cierto?, respecto de ese ideal que se persigue. Que la presión es sobre quienes resultan mal evaluados, tampoco resulta como un mecanismo para promover la mejora, sino que generalmente se tensionan los ambientes buscando culpables, ¿cierto?, respecto de dónde está el problema de esta baja en los resultados. Los apoyos que se reciben luego, ¿cierto?, a partir del diagnóstico negativo, generalmente a través de asesorías técnicas de especialistas externos a la escuela, por lo general terminan repitiendo modelos que funcionan para chicos talentosos, pero no para la realidad de la escuela en la cual han sido mal evaluados. Bueno, los resultados de las pruebas estandarizadas también hay que considerar que no consideran contextos, territorios, culturas, lenguas y ningún tipo de diversidad personal o individual, ¿cierto? Por lo tanto, es una evaluación de carácter homogénea, ¿no? Esta forma de evaluar requiere de agencias evaluadoras externas, ¿cierto?, que son las que fabrican estas pruebas estandarizadas, lo cual busca recoger datos solamente del ámbito objetivo, ¿no?, de lo que pueda ser demostrable. Hemos introducido nosotros con eso, en nuestros espacios también laborales, esto de los indicadores y de las evidencias, ¿no? A cada rato necesitamos una evidencia para poder mostrar que hicimos algo. Entonces, desde esa perspectiva también genera un efecto nocivo en el sentido de que no se valora el mundo de la vida de las personas que son evaluadas, ¿no? De esa manera quedan invisibilizadas como tales dentro digamos, del cúmulo del resultado que se da como evaluación. Por otra parte, la publicación de los rankings escolares es una medida de rendición de cuentas que resulta muy controvertida, ya lo había dicho. Según algunos autores, podría contribuir a mejorar el rendimiento académico,
pero otros plantean que socava, ¿cierto?, las prácticas de colaboración ya instauradas al interior de los centros, ¿no? Entonces también eso es un problema bastante complejo de resolver. En consecuencia, desde esta perspectiva, o sea, yo postulo que aquí esta política en realidad no favorece ni la calidad ni la equidad que promete resolver. Desde un punto de vista de la igualdad de oportunidades, particularmente de la igualdad de oportunidades meritocráticas, ¿no? Esta igualdad de oportunidades se produce ¿cuándo? Bueno, cuando las posiciones que ofrece una sociedad, ¿cierto?, sean accesibles a todas las personas, es decir, desde un punto de vista de lo educativo, diríamos, todos tenemos la posibilidad, o todas las personas que van a la escuela tienen la posibilidad de sacarse una buena nota, ¿no?, de ser exitoso en la escuela. Pero además se requiere que las personas tengan talentos. ¿Y cuál talento? En la escuela valoramos básicamente uno solo, el talento cognitivo, ¿no? Y que además, bueno, las personas que tienen ese talento deben estar dispuestos a competir con los demás, ¿no? Y que se inicien en condiciones similares. Las tres condiciones, ¿cierto?, para alcanzar una distribución justa, es decir, para alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con cada distribución inicial en similares condiciones de oportunidades no se logra igualar, porque se debe tener los talentos requeridos, estar igualmente dispuesto a usarlos, ¿cierto? Y se debe tener la misma perspectiva de éxito independiente del lugar que ocupan en la estructura social de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se logra resolver la distribución natural de talento y actitud, porque las capacidades naturales se ven afectadas por todo tipo de condiciones y clases. Entonces aquí la única opción, la igualdad de oportunidades para un grupo, en conclusión, que es para el grupo que cuenta con esas características. O sea, si yo soy una persona que no tiene talento cognitivo, un talento como, por ejemplo, cuidar animales, ¿cierto?, cuidar la naturaleza, no es un talento que tenga valor en la escuela. No me van a destacar, no me van a poner en un cuadro de honor si yo tengo esos talentos, ¿no? Pero el planteamiento, digamos, asumido desde un punto de vista del discurso ya más adelante, en los 90, a partir de los 2000, reformuló el concepto de igualdad de oportunidades meritocráticas, ¿cierto?, y quiso avanzar hacia un modelo de igualdad de oportunidades democráticas. ¿Qué significa esto? Significa, bueno, un cambio radical, ¿no? Pasar de esta idea de la oportunidad o de quien tiene portador del talento como una propiedad individual a un concepto de que los talentos son un bien común. Entonces, que un gran cambio desde esa perspectiva, ¿cierto?, como concepción. Ya entonces no deberíamos estar midiendo en forma individual, sino que debiéramos estar midiendo, ¿no?, como un colectivo. O sea, cómo es que aquellas personas que tienen este talento, que es valorado desde esta perspectiva, son capaces de contribuir a la sociedad en general. Entonces, el planteamiento desde acá ahora es que las cuotas distributivas no deben ser incluidas ni por la contingencia social, ni por la lotería de los talentos naturales. Porque los talentos naturales, ¿cierto?, son precisamente un bien común. El orden social no debe establecer y asegurar las perspectivas de los mejor situados, salvo que ellos sean provecho de los que no están o los que son los menos afortunados, en este caso, quienes no tienen los talentos que son valorados. Quienes lo portan pueden beneficiarse solo si implica una mejora de quienes no los poseen. De esa manera, entonces, sería la única forma que lográramos una igualdad de oportunidades, ¿cierto?, equitativa para todos. Es decir, que tuviéramos un grupo de talentosos que están dispuestos, ¿cierto?, a ofrecer ese talento al conjunto de la sociedad. Pero esto requiere de una condición previa. Se requiere de sociedades solidarias. Y en el contexto, al menos en el que nosotros estamos, en el marco de una sociedad altamente fragmentada, es muy difícil de implementar una perspectiva como esta. Entonces, esta perspectiva básicamente se ha quedado en el discurso.
Pero bueno, dentro de este escenario pesimista, ¿qué otras posibilidades tenemos? Porque si no tendríamos que terminar todos llorando, ¿verdad? Desde la perspectiva de la búsqueda de otros modelos de justicia social distintos al modelo de equidad, de igualdad de oportunidades, ¿cierto? Que es el que estaba describiendo recién, a mi juicio, pienso que el modelo de reconocimiento recíproco como modelo de justicia social puede abrir una puerta interesante de cómo avanzar desde la perspectiva de pensar una educación con justicia social. Y aquí, tomando, por ejemplo, los planteamientos del modelo de Honneth, hay varios modelos de reconocimiento, pero particularmente en el modelo de Honneth, me parece sumamente atingente, sobre todo para el momento social en el cual vive Chile hoy en día, ¿no? Él parte del hecho de que la justicia, ¿cierto?, se evidencia, o la igualdad se evidencia, cuando todas las personas que componen una sociedad se sienten plenamente incluidas y reconocidas en ella. Si eso no pasa, se generan estos sentimientos de justicia que son los que dan origen, ¿cierto?, a los movimientos de protesta, ¿cierto?, a los movimientos emancipatorios y, por supuesto, a la fragmentación social. Es decir, que la integración social depende precisamente de estas relaciones, digamos, de reconocimiento recíproco entre las personas como iguales para mantenerse no fragmentadas. Él dice que hay tres principios normativos que están regulando este mecanismo de integración social, y que si se rompen esos principios normativos, entonces se fragmenta la sociedad. El primer principio, él dice, hay tres esferas. La primera esfera sería el amor. ¿Y qué significa esto? Significa que las personas tienen, en el momento que se relacionan, que interactúan entre sí, deben sentirse reconocidas en el sentido de que las necesidades de afecto que las personas necesitamos para construir nuestra autoestima, nuestra autoseguridad, está dada en ese colectivo. Y de eso depende, ¿cierto?, la forma en cómo las personas se relacionan con los demás, ¿no? Entonces, la esfera del amor pasa a ser un principio determinante del modelo de reconocimiento. Y esto es un aspecto muy importante, por ejemplo, a trabajar en el aula. Muchas de las escuelas, ¿cierto?, que están haciendo trabajo de innovación, estamos observando que están trabajando mucho el tema afectivo emocional, por ejemplo, ¿no? El recibimiento de las y los escolares, la creación de espacios amorosos, ¿cierto?, dentro del aula, están haciendo, ¿cierto?, y están logrando mejoras importantes. Si bien son experiencias aisladas las que hemos podido observar nosotros en Chile, pero sí hay experiencias en las cuales están tomando este tipo de cuestiones y se está viendo cómo se empieza a recomponer, sobre todo las fracturas que hay al interior de las propias aulas. La otra esfera es el derecho, y el derecho que tiene que ver con que las personas, cuando se relacionan entre sí, sientan, ¿cierto?, que tienen el mismo derecho que las demás. O sea, en el momento de que yo valgo lo mismo que quien está al lado mío, esa es una instancia de reconocimiento también tremendamente importante, independiente de quién sea, si es hombre, mujer, del sexo o género que sea, etcétera, ¿no?, del lugar de donde venga. Independientemente de eso, es decir, tiene garantizada la igualdad de trato. Otro aspecto importante para trabajar en las aulas. Y el tercero, no menos importante, es la estima social, y que tiene directa relación con el modelo que criticábamos anteriormente. Y la estima social, ¿qué es lo que es? Es el reconocimiento del talento de cada uno, cualquiera sea este. Si este talento es reconocido en la sociedad como valioso, entonces yo me siento parte de la sociedad. Pero si ese talento no es reconocido, obviamente que desde que ingreso a la escuela siento rechazo respecto de lo que yo soy, cuál es mi contribución hacia la sociedad. Y esa es la estima social, y esa, digamos, estima tiene que ver con la forma en cómo las personas sienten la autorrealización, es decir, que sienten que pueden ser exitosos en la sociedad, que pueden conseguir algo, ¿no? A la inversa, ¿cierto?, de lo que estábamos viendo en respecto de lo que es el modelo de equidad basado en la igualdad de oportunidades, que prioriza
un solo talento, que es el talento cognitivo. Entonces, la igualdad aquí tiene que ver con este reconocimiento simbólico y material para los sujetos afectados, en la medida que el reconocimiento debe ir acompañado de un cambio físico perceptible en las condiciones sociales que circundan al individuo reconocido. No puede ser un discurso, tiene que ser dado en la interacción social, que se mantiene en forma permanente. No, creo que me fui. Aquí. Y voy aquí más rápidamente con la última posibilidad que voy a mostrar aquí, que es el modelo de la paridad participativa. Este planteamiento de justicia social, planteado por Fraser, desde el año 2008 a la fecha, parte de establecer un solo principio normativo, que sería la paridad participativa, pero que este principio de paridad participativa, ¿cierto?, puede ser expresado en tres ámbitos, ¿no? El primer ámbito tiene que ver con el ámbito propiamente tal del reconocimiento, y donde se demanda esta igualdad de estatus cultural. Es decir, que esto aplicado a la escuela, ¿qué significaría? Tendríamos que pensar en un currículum que tenga representación de todas las culturas, no solamente de la cultura académica, también la cultura académica, por supuesto, pero también las culturas locales. Y que ese reconocimiento no sea para contextualizar, por ejemplo, un contenido, sino que sea un reconocimiento en el cual las personas que pertenecen a esas otras culturas invisibilizadas sientan que su cultura tiene el mismo estatus que las demás. Eso significaría estar en condiciones de igualdad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la igualdad representativa, ¿no? O sea, que tiene que ver con la participación política de cada una de las personas, ¿no? Está representada la toma de decisiones de lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos aulas tremendamente jerarquizadas, donde las decisiones las toman básicamente los equipos de gestión de la escuela, el docente, y si seguimos hacia arriba, ¿cierto?, hasta llegar al Ministerio de Educación. Pero quienes están dentro de las aulas no están tomando decisiones. Y que esas decisiones, al hablar de paridad política, significa, ¿cierto?, también ponerse en igualdad respecto de las posibilidades de poder inferir en el resultado final de esas decisiones. Y por último, ella dice la igualdad de recursos. Y que tiene que ver con esto, cómo distribuir los bienes, ¿cierto?, de una sociedad que haga que las personas se sientan que pueden participar en igualdad de condiciones que las demás, ¿no? Con eso tiene que ver el concepto de la igualdad de recursos. Entonces, la igualdad de aquí queda definida como la participación como pares en los acuerdos sociales y las normativas de la sociedad, sobre la base del reconocimiento de las diferencias culturales, presentación política y equidad distributiva de los bienes. Bueno, para cerrar, desde esta perspectiva, entonces, tendríamos que repensar las políticas educativas y ponernos en otro lugar. Y aquí yo puse las tres funciones clásicas que la escuela moderna ha asumido desde la Ilustración a la fecha, ¿no? Que son la primera, la transmisión de la cultura, que se decían en la escuela ilustrada. Bueno, hay que seleccionar la cultura más importante que valga la pena para que las futuras generaciones la mantengan, ¿no? Esa era la idea. Pero se hablaba de una cultura, la cultura. Luego la escuela también se le entregó el rol de integración social, ¿no? Precisamente de lo que hablan los modelos de justicia social. Ese rol es escasamente desarrollado en el marco de las políticas, por ejemplo, que estábamos hablando, ¿no?, de rendición de cuentas. No es importante, porque en el fondo, como lo que se evalúa como importante en la escuela viene siendo el resultado de aprendizaje, bueno, la integración social no tiene mucho valor. ¿A qué escuela la han felicitado por tener una escuela sin bullying, por ejemplo? O la han destacado a nivel nacional, o han hecho un ranking con las escuelas donde mejor se desarrolla la integración social, donde hay una convivencia, una buena convivencia, por ejemplo. Y todo lo que tiene que ver con la socialización para el desarrollo de la personalidad de niños y niñas de la escuela. Entonces, desde esta perspectiva, tendríamos que pensar en un currículum, ¿cierto?, con contenidos esenciales de todas las culturas presentes en las comunidades donde están las escuelas.
Pensar en interacciones sociales, por ejemplo, igualdad de trato sin distinción, la paridad de las decisiones, atención a las necesidades de afecto, amor, distribución de recursos, etc. Y desde esa mirada, ¿cierto?, avalarse en teorías como el reconocimiento recíproco y la paridad participativa. Lo contrario significaría, bueno, mantener el monoculturalismo, como tenemos ahora, mantener, ¿cierto?, esta desigualdad de trato, esta exclusión, esta discriminación que se vive a diario en las escuelas. A ver si me parece. O el abandono o desprotección, menosprecio, ¿cierto?, que también se da lamentablemente con mucha frecuencia en las escuelas, significaría, ¿cierto?, continuar perpetuando una sociedad del menosprecio, como la han caracterizado muchísimos autores. Bueno, dejo hasta aquí para a ver si logro generar algún debate. Muchísimas gracias. Queremos agradecer la exposición a la doctora Ferrada y también plantear a los asistentes la posibilidad de hacer algunas preguntas para ella. Ahí tenemos la primera pregunta. Muchísimas gracias por su magnífica presentación y por mostrarnos ese panorama que seguramente del cual todos tenemos conciencia, pero que a veces en nuestras prácticas no logramos concretar. Desde que se instaló la cultura de la evaluación, pues la preocupación fundamental de las instituciones, de los ministerios, de los maestros, incluso de los estudiantes, es cómo mostrar buenos resultados. Y a veces nos olvidamos de lo fundamental, como dirán muchos pensadores, y es el sentido de la educación. Hoy por hoy, nuestros discursos parece ser que no se centran en para qué sirve la educación, para qué debería ser la educación, sino cómo obtenemos buenos resultados para que las instituciones muestren esos resultados en los rankings, en la rendición de cuentas y demás. Y el objeto, el sentido de la educación queda por ahí borrado por los resultados de la evaluación. Usted en su ejercicio de exposición nos presenta al final, por fortuna, unas posibilidades, pero eso implicaría transformar la escuela, usted lo señaló en la última diapositiva, transformar la escuela, transformar el currículo, transformar los sistemas educativos. Pero en la teoría, digamos que hay una enorme diferencia entre teoría y práctica, porque los currículos en las escuelas, los currículos de los ministerios, siguen estando centrados en el tema cognitivo y en algunas otras habilidades, pero el cuidado de la naturaleza, que usted misma señala, por ejemplo, no es reconocido todavía. ¿Cómo haríamos para hacer realidad en la práctica, en los currículos, en las escuelas, en la universidad, en todos los espacios, esa transformación que necesita una sociedad para que dejemos de apuntarle a los resultados y le apuntemos a lo que de verdad se necesita para la transformación social en términos de justicia, en términos de equidad, en términos de igualdad de oportunidades? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Afortunadamente puedo hablar desde la experiencia que conozco, experiencias en las cuales escuelas docentes básicamente se han atrevido a hacer transformaciones profundas en esta dirección. Es decir, que son capaces de mover el currículum oficial, desplazarlo, por ejemplo, y ingresar saberes de las culturas locales, transformar el aula respecto, por ejemplo, del aula tradicional, así como esta que tenemos acá, ¿no? Que una persona hablando y los demás están escuchando. En aulas como espacios públicos, ¿no? Ingresando personas de la sociedad en general, familiares de los propios escolares, que ingresan a las aulas a tomar decisiones respecto de qué enseñar, cómo evaluar. Y que son esos colectivos los que construyen proyectos con sentido colectivo y son capaces de mantenerse en el tiempo.
Yo personalmente estoy siguiendo una investigación de este tipo de experiencias en Chile, en 5 regiones del país. Y ya llevo 4 años de investigación, ahora continúo con 4 años más en estas experiencias que tienen esta característica. Y en la cual nosotros vemos que es posible pensar en otra escuela y construir otra escuela. Cuando los colectivos autoorganizados, que en este caso están desarrollando estas experiencias, así lo deciden. Estas experiencias, la particularidad que tienen es que están dentro del sistema escolar formal, no están fuera del sistema, como no son escuelas alternativas ni educación popular, sino que están dentro del sistema, por lo tanto están haciendo una transformación bastante fuerte respecto de lo que conocemos tradicionalmente como escuela. Así que yo pienso que sí es posible. ¿Sí? Así que dirijo yo misma la palabra, ¿no? Bueno, buenos días a todas, todos y todos. Abraham Telles es mi nombre, vengo de Puerto Montt. Jubilándome ya de esta hermosa carrera. Sin embargo, no quise quedarme fuera de la posibilidad de compartir con ustedes nuevos elementos para esta cultura educativa. No obstante eso, después de revisar un poquito brevemente la carrera profesional, ya en los albores de dejar las aulas, y su conferencia me hace sentido en cuanto a que es la sociedad en su conjunto la que cambia y cambia a la escuela. Y nosotros siempre seguimos pensando que es la escuela la que tiene que transformar la sociedad. Ocurre de que se ha intentado en muchas realidades, la Escuela Nueva de Colombia, la Reforma Educacional en Chile, en México, se ha intentado en Estados Unidos, en la accountability, hace ya 20 años aproximadamente, más bien en el ámbito político, y después llega a la educación. Se ha intentado, pero en el fondo yo pienso que el actor fundamental de los cambios es el profesor. Les voy a contar que hace 50 años, 60 años, una profesora me enseñó a declamar en la escuela. Me enseñó a declamar. ¿Y sabe que me cambió la vida? Y todo lo que tengo y lo que soy es gracias a esa profesora que hizo de mí una persona que podía comunicar. Toda mi vida, la comunicación, la expresión, la forma de relacionarme a través del lenguaje, cambió mi vida. Y sin embargo, no era ni el más talentoso, ni el más culturalmente representativo, sino que más bien uno de aquellos que estaba en la última fila. El más rebelde a lo mejor. Hace sentido estudiar la educación desde la perspectiva de lo que se gana en cada una de las escuelas de acuerdo a su realidad. ¿Saben ustedes que en comunidades del sur, en el archipiélago de Chiloé, en las islas, por decir una, Talcán, Chuit, Chulín, yo vi experiencias educativas donde el profesor era la sociedad, era la cultura, y con esos hábitos y esa forma de vida en sus núcleos pequeños de aprendizaje, él construía personas. Entonces, yo pienso de que es muy importante situar el currículum en la realidad local. Aquí pareciera ser que hablamos de un colectivo urbano, sí, y no parece que el mundo solamente fuera eso, sino que es más que eso. Hay distintas realidades. Una de mis últimas experiencias educativas fue en un liceo nocturno, educando y tratando de mostrarles un mundo distinto de oportunidades a personas que ya están fuera del sistema. Agradezco la oportunidad, agradezco a usted su conferencia y espero pasarla muy bien, porque a eso vine desde Puerto Montt. Gracias. Bien. Solo iba a decir que Paulo Freire dijo la educación no transforma el mundo, pero transforma a las personas que van a cambiar el mundo. Bien,
quiero comentarles que estamos transmitiendo en vivo, así que no es solo esta sala en términos generales, estamos con una agenda súper apretada también, así que ahí vamos a pedirle brevedad en poder hacer las preguntas y si no, tomar el registro para ver cómo podemos llegar a esas consultas. Estamos transmitiendo la consulta desde las redes, tenemos una convocatoria, dar las gracias también por quienes se han conectado a través de los canales de YouTube. Y ahí está la pregunta, una inquietud: ¿cuáles serían las principales implicaciones prácticas que en el contexto de América Latina podría evidenciar la polisemia conceptual del término accountability? Yo algo ya he avanzado al respecto. La diversidad de modelos, digamos, de formas de aproximarse y de comprender accountability, hace que se pierda el foco respecto de decir, bueno, ¿es buena o es mala, por ejemplo? Porque si hubiera un solo modelo, uno podría ir y decir, mira, este modelo no funciona. Pero resulta que cuando se revisa la literatura hay muchas excepciones. Y como hay muchas excepciones, hay experiencias particulares, ¿cierto?, en las cuales a las personas les ha servido para organizar su trabajo, para remirar, para reflexionar sobre su trabajo. Pero eso queda situado a nivel, ¿cierto?, más local. Y el análisis que yo estaba haciendo es un análisis mucho más macro. Cuando uno mira la política a nivel macro, y hay esta dispersión, entonces también es una forma de que puede mostrar uno que falla, pero que también funciona. Entonces es un mecanismo perfecto como para poder decir, bueno, no, la política no es que sea mala. Quienes no la aplican bien son los que fallan, ¿no? No el modelo que está detrás. Entonces, a mí me parece que ahí hay un juego que es peligroso y que también uno lo encuentra documentado en muchos intentos, digamos, de transformaciones educativas que juegan con este tipo de cosas, ¿no? Se juega siempre a ganador, porque siempre hay una posibilidad de mostrar alguna experiencia positiva dentro de las críticas que se puedan revisar y de esa forma, ¿cierto?, no hacerse cargo del problema de fondo, de lo que está, digamos, impactando como política que está sobredimensionando el resultado, un resultado, digamos, y que se espera sea igual para todos, ¿no? En esta idea de un concepto, por ejemplo, de justicia poco kantiana, ¿no? Que se le da lo mismo a todos, por lo tanto, soy súper justo. Yo permito que todos vayan a aprender el currículum con los mínimos exigidos a nivel nacional, por lo tanto, estoy dando justicia. Pero no considero las características ni lo que consideran las otras personas como lo justo, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí se podría debatir mucho al respecto en esto. Lo dejo ahí porque sé que pedía la palabra allá y allá. Bueno, para todos, muy buenos días. Mi nombre es José Emilio Díaz, de Bogotá, Colombia. La doctora hacía su explicación, su argumentación. Pues claro, vemos que lo que pasa en Chile pasa en Colombia, pasa en América Latina. Son las mismas consecuencias, el mismo contexto, las mismas políticas, como tú lo dices, no son malas, son las condiciones y los contextos donde se difumina esa política. Lo cierto es que las consecuencias de las políticas de accountability en América Latina y en Colombia han borrado los proyectos educativos institucionales. Y yo pienso que otra vía, además de la que han propuesto, pienso que es retomar y darle nuevos sentidos a ese proyecto educativo que se ha construido en comunidad y que tiene un currículo apasionante y es en contexto y es democrático y tiene un capítulo de evaluación y de currículos, formativamente hablando, con lo que se espera hoy de un ciudadano, de una ciudadana. En tal sentido, creo que en el aula, en las comunidades educativas está el problema, pero también está la solución. Y una de ellas es retomar el proyecto educativo institucional. No sé, la doctora, ¿qué opina? Sí, bueno, yo estoy atacando directamente a la política, entonces pienso que la política también influye, no solamente depende de los contextos particulares, porque la política, por lo menos en Chile, de rendición de cuentas, impacta fuertemente el trabajo escolar, ¿no? Porque hay disciplinas, ¿cierto?, que tienen un estatus mayor que son las evaluadas, por lo tanto, se termina trabajando en última instancia en favor de esas disciplinas, por ejemplo, y se menoscaban las otras disciplinas, por dar un ejemplo.
Y eso la política genera ese efecto porque esa institución está siendo evaluada bajo esos parámetros. Entonces, como vienen las presiones y digamos, la presión para que aumenten los resultados, obviamente que se empiezan a generar este tipo de impactos dentro de la escuela. Entonces, sí, yo comparto plenamente que en América Latina hay una serie de experiencias de educación comunitaria que son muy similares a las que estamos viendo nosotros en Chile también, que son las que están mostrando otras formas de hacer escuela. Pero esas experiencias van a quedar así aisladas si es que no se recogen en una política que las cobije a largo plazo, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema central, a propósito de que nosotros estamos en un proceso, digamos, de repensar nuestra constitución, de tener la oportunidad de generar una nueva ley de educación. Si no se da respaldo a ese tipo de experiencias, también van a morir en el tiempo. Entonces hay una cuestión que tiene que ir desde ambos lados, porque la política puede detener mucho los procesos de transformación, porque puede ser es muy fuerte, es muy potente. Lo vivimos nosotros también en nuestras instituciones, en la cotidianidad, ¿no? En nuestras universidades. Nosotros a cada rato necesitamos demostrar que estamos publicando, que estamos aplicando los proyectos, que nuestras publicaciones están en Q1, Q2, etc., ¿no? La presión es fuerte y eso genera una forma de estar también en la realidad, de otra forma de estar, que no necesariamente, muchas veces no es lo que nosotros queremos ser. No queremos ser, mira, ahí va un Fondesit, porque ya no te ven como una persona. Uy, allí va uno que lleva 10 publicaciones y vos, digamos, uno. Y te fijas, ya tú ya dejaste de ser persona. Y ese tipo de cuestiones son las mismas cosas que van pasando en la escuela cuando el CIMSEC es bajo. Sí, son esas prácticas, esas cotidianidades las que van impactando la subjetividad también de las personas y van menoscabando el trabajo. Bueno, lo voy a dejar aquí porque sé que tengo corta de tiempo y quedaba una persona ya. Bueno, sí. Tomaremos nota también de las preguntas que no podemos